Entonces, chiquillos, como les mencionaba hace un ratito, lo que vamos a hacer hoy día va a ser más que nada repasar estos conceptos del el equilibrio rotacional, más que nada recordando el concepto de torque y las condiciones de equilibrio rotacional. Es decir, vamos a recordar estas características del eh, torque y el equilibrio rotacional y vamos a eh, describir qué era el torque, volver a recordar qué era el torque, sus características, cómo entender los signos del torque, cuando un torque era positivo, cuando un torque era negativo, y lograr cómo logramos el equilibrio, chiquillos, a partir de esta condición de equilibrio rotacional, y recordando sus características y todo lo que conllevaba esto. Así que saludos nuevamente a todos y a todos los que vienen llegando, qué bueno que estén aquí, y comentarles, chiquillos, antes de comenzar, que ya, como ya deberán estar tomado conocimiento de ello, la próxima semana empezamos con los nuevos horarios de clases, donde se incorpora ya también que la posibilidad de tener clases presenciales en física. Seguiremos teniendo una hora de clases igual que siempre. Y mirando los horarios, chiquillos, con el tercero medio A voy a tener los días miércoles y con el tercero B voy a tener los días jueves. A partir de la próxima semana, chiquillos, los cursos se dividen en los dos grupos de A y B y obviamente también se subdividen, por así decirlo, en presencial y online. Por ende, ya la próxima semana no vamos a estar todos y todas juntos, por ende, no confundirse con los horarios nuevos. Tener claridad, chiquillos, que ya no vamos a estar A y B juntos, pero que en algún momento, si deseamos hacer algún trabajo, alguna actividad, podríamos nuevamente incorporarnos los dos cursos y hacer como un trabajo, por así decirlo, cruzado, es decir, con A y B, presentando las actividades. De esta manera, chiquillos, recordad, el día miércoles a las 10:10, después del primer recreo, tendría con el tercero A, y el jueves a las 11:45, luego del segundo recreo, tendría con el tercero medio B. Todo lo que es reforzamientos, clases extra, lo voy a ir viendo con el camino porque tengo que revisar sus horarios, porque a diferencia de otros cursos, ustedes y el cuarto medio tienen los electivos, es decir, los horarios de la tarde los tienen también ocupados con otras cosas, así que tengo que mirar muy bien esos horarios y ver dónde puedo colocar en el mejor horario posible algún reforzamiento, alguna clase extra de ejercitación que podemos dejarla todas las semanas o dejarla solamente antes de las pruebas, etc. Así que voy a ver cómo funciona, veamos primero cómo van funcionando estos horarios nuevos, cómo se van dando la nueva dinámica de clases en esta modalidad semipresencial, y luego con eso, claro, ya podríamos ir fijando reforzamientos y todo lo que corresponde. Este semestre, chiquillos, comentarles que solo vamos a tener dos evaluaciones, no vamos a tener tres como el semestre pasado. Lo más probable es que una la tengamos en el mes de septiembre y la otra la tengamos en el mes de octubre. Van a estar, o en el mes de noviembre, yo creo que van a estar, septiembre y noviembre van a ser las fechas de las evaluaciones. Así que tranquilidad que todavía tenemos harto tiempo, un buen trecho todavía antes de llegar a ese punto. Así que vamos con este repaso, con este recuerdo sobre los contenidos de torque. Y vamos a recordar primero qué era el torque. Recordemos, chiquillos, que el torque también se llamaba momento de torsión y tenía que ver un poco con esta consecuencia que tenía de el movimiento circunferencial de poder tender a que un cuerpo rote o que no rote. Y me quedo pegado, me avisan, chiquillos, porque está medio raro mi internet. Vamos a recordar que el torque es esa fuerza perpendicular que permitía mover un cuerpo rígido, en este caso este llamado brazo de palanca, y que permitía este cuerpo rígido fijo en un extremo de él, o en una parte de cuerpo rígido, que era en este caso el pivote, el que está donde se afirma. En el caso, por ejemplo, en el ejemplo de esta tuerca, la tuerca haría las fuerzas de pivote porque es el lugar donde está afirmado está afirmado el objeto y se mueve hacia arriba, hacia abajo. Entonces, cada vez que apliquemos una fuerza a una cierta distancia del punto fijo donde está este cuerpo rígido, es decir, este brazo de palanca, vamos a aplicar un torque, que simplemente se va a ver determinado por la multiplicación de dicha fuerza, la fuerza aplicada, por la distancia al punto de apoyo del cuerpo rígido, que en este caso es la distancia, el largo del brazo de palanca.
Y recordemos, chiquillos, que el brazo de palanca lo vamos a determinar según la distancia a este pivote. Puede ser que esté más cerca o esté más lejos. Y recordamos, chiquillos, que entre más lejos esté, el torque que genere será aún mayor que antes, porque hay una mayor distancia de él y por ende hay un mayor espacio donde se puede transmitir la energía. De manera, chiquillos, además debemos mencionar que la unidad de medida del el torque es el newton por metro cuadrado, es decir, newton de la fuerza aplicada y metro de la distancia del brazo de palanca. Entendiendo también, chiquillos, que el brazo de palanca puede ser un bracito corto, una palanca muy pequeña, por ende, si es que está en centímetros, no olvidar realizar la correspondiente transformación a metros. ¿Alguien me puede recordar, chiquillos, en qué casos no podíamos generar torque? ¿En qué casos, en qué lugares no era posible generar un torque sobre este cuerpo rígido? Si no podíamos mover esta tuerca. ¿Alguien sabe en qué casos no hay torque, no podemos generar torque? Piensen, ¿dónde podemos? Piensen en la puerta. Ya, eso tiene que ver con el peso, pero tiene razón. Pero no necesariamente es cuando, no siempre es así. Recuerden que podemos tener pesos iguales y fuerzas iguales, pero los brazos de palanca distintos. Por ende, ahí el torque igual se está generando. Pero piensen en la puerta, chiquillos. Exacto, como dice el Iván, cuando se agarra desde el principio, es decir, si es que el brazo de palanca está ubicado justo en el pivote, es decir, no hay un brazo de palanca, no hay un largo, no hay torque a generar. Recuerden entonces, chiquillos, que cada vez que decimos que no hay torque es porque no aplicamos la fuerza perpendicular o bien aplicamos la fuerza justo en el pivote, justo en el punto de agarre, en el punto de apoyo, lo cual provoca que no haya brazo de palanca, es decir, matemáticamente ese brazo de palanca sea cero, y eso provoca que no hay movimiento de la palanca, en este caso puede ser, por ejemplo, la puerta, y eso no genere ningún torque. Así que está bien, bien y van ahí con esa observación. Mientras más corto, menor fuerza. Más que menor fuerza, Iván, menor es el torque, porque la fuerza puede ser la misma fuerza aplicada en cualquier punto del brazo de palanca, pues lo más largo del brazo o lo más corto de él, pero sí, lo que va a cambiar es el torque. Puedes aplicar la misma fuerza en cualquier punto de la palanca, en cualquier punto de la puerta, pero como el brazo de palanca va a cambiar, porque las distancias al punto de apoyo no son las mismas, eso va a cambiar el torque. Acuérdense, la fuerza no cambia, lo que cambia es el torque. ¿Y quién es el que generalmente va a estar más ligado al cambio del torque? Es el brazo, ¿sí? Dónde me apoye y dónde esté aplicando la fuerza. Entonces, mucho ojo, aunque no está mal, no está de más lo que menciona el Iván, porque igual es importante porque puede ser es un error frecuente, porque como el torque depende de la fuerza, uno la asocia equivocadamente a que es la fuerza la que cambia, pues no cambia el brazo. No, lo que va a cambiar es el torque por el cambio de la longitud del brazo de la palanca. La fuerza puede ser la misma en cualquier lugar, o sea, yo puedo tomar la puerta en cualquier lugar y abrirla con la misma intensidad. Lo que va a cambiar es la distancia al punto de apoyo, a este llamado pivote. Y ahí es donde vamos a ver un cambio en el valor del torque. Pero siempre quedarnos con esa idea que dice el Iván, que la hemos un poco corregido en esa frase, entre más corto, menor es el torque, entre más largo es el brazo, mayor es el torque. Y como el Alejandro también adelantaba, y lo mencionaba también, el torque también puede depender del peso de los objetos, es decir, en vez de estar aplicando una fuerza hacia abajo o una fuerza hacia arriba, hacia abajo, el peso de los objetos que se ubiquen sobre el cuerpo rígido, puede ser, por ejemplo, el ejemplo del balancín, perdón, cuando ubicamos, entre dos personas se ubican en él, hace que el torque también se pueda quedar determinado de otra manera. Va a quedar determinado por el peso, que es la fuerza que se está aplicando, porque si no hay fuerzas
aplicadas, así como de empujar o tirar, la única fuerza que va a quedar posible para que se genere este torque va a ser la fuerza del peso de cada objeto o de cada persona que esté sobre el brazo de palanca. Entonces, recordamos que el torque por el peso va a quedar determinado por la masa de la persona, por la gravedad, que generalmente la hemos ocupado más como 10, y del brazo de palanca, es decir, la distancia al pivote. Así que recordar, el torque puede ser generado por una fuerza externa aplicada sobre él, o bien, si no hay fuerzas aplicadas, si hay objetos sobre la palanca, el torque va a quedar determinado por el peso de cada objeto y la distancia que esté al brazo de palanca. Recordemos que el peso es una fuerza, por ende también va a cumplir las veces de la fuerza que vamos a necesitar para poder generar el torque que estamos determinando. Bien, para cualquiera de los casos, chiquillos, sea torque aplicado por la fuerza o torque aplicado por el peso, tenemos que recordar los signos del torque, entender el sentido que va a tener el torque para ser aplicado dentro del objeto. En este sentido, no vamos a determinar el sentido del torque, vamos a recordar que no determina, el peso no se queda determinado por el torque no queda determinado por el sentido del peso o el sentido de la fuerza, sino que va a quedar determinado por el sentido de movimiento del brazo de palanca luego de que se aplique el torque. Y donde recordamos mi súper dibujito hecho por mí a mano con todo el talento posible, que decía, el torque será positivo, chiquillos, si la barra, luego de aplicarse la fuerza, gira en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, si yo empujo la barra o el peso del objeto hace que la barra empiece a girar contrario a las manecillas del reloj, es que el torque se va a denominar que es un torque positivo. Mientras que si el torque generado por la fuerza hace que el cuerpo gire en sentido a horario, es decir, a favor de las manecillas del reloj, vamos a señalar que en este caso el torque es negativo. Entonces, no importa el sentido de la fuerza, no importa por qué lado bueno, entre comillas sí, no importa hacia dónde se aplica la fuerza, eso es lo que quería decir. Lo que sí importa es el sentido que va a tener la barra, el cuerpo rígido, cuando gira. Es decir, si gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, en sentido antihorario, el torque por convención va a quedar positivo, mientras que si gira en sentido horario va a quedar en sentido negativo. ¿Por qué era esto? Porque recordamos recordamos esa oportunidad, chiquillos, que el torque lo podíamos determinar a partir de el sentido del torque queda determinado por la forma en que leemos los ángulos, la forma en que el movimiento circunferencial genera su ángulo de 360, este 2pi. Y nosotros recordamos de geometría, y le pedimos permiso a la profe Leila para recordar eso, que nosotros siempre cuando medíamos los ángulos de 0 a 360 íbamos en sentido antihorario. Esos eran los ángulos positivos, por así decirlo. Así que, por así decirlo, le pedimos prestado a matemática a esa parte y lo aplicamos aquí. Entonces, vuelvo a insistir, no importa lo que no importa es hacia dónde se aplicó la fuerza, sino que cómo girará la barra luego de que el cuerpo sea víctima del torque en este cuerpo rígido. Así que muy importante ese detallito, chiquillos, para no olvidarlo en este caso. Muy bien. Entonces, chiquillos, lo que vamos a hacer ahora es recordar una tercera cosa que correspondía a la llamada condición de equilibrio, que es un poco lo que el Alejandro intentó recordar con respecto a que los pesos eran iguales, o que las fuerzas eran iguales. Recordemos que cuando estamos hablando de torque, las fuerzas, si bien son importantes, no son lo único importante en este caso, sino que también son ¿cómo se llama? Los brazos de palanca, que también son parte del torque, y también el sentido de movimiento. Pero la condición de equilibrio, en este caso, recordemos que teníamos dos tipos de equilibrios, el equilibrio traslacional y el equilibrio rotacional.
El equilibrio translacional era donde si las fuerzas se equilibraban, los cuerpos no se movían. Es decir, si yo quiero que algo esté en equilibrio translacional, todas las fuerzas que aplique van a dar cero. Es decir, si yo aplico un montón de fuerzas sobre un objeto y este no se mueve, es porque logramos equilibrar todas las fuerzas de tal manera que se logró una condición de equilibrio translacional. Por otra parte, la que estamos viendo ahora es la condición de equilibrio rotacional, porque si logramos hacer que el cuerpo rígido se equilibre, es decir, que no gire para un lado o no se balancee para otro, es porque logramos que los torques, todos los torques sobre el cuerpo rígido son iguales, se igualaron, es decir, todos sumaron cero. En este sentido, chiquillos, debemos tener muy presente lo siguiente. Podemos equilibrar cosas colocándolas más lejos o más cerca del pivote, compensando la fuerza que tiene más el otro. Es decir, no necesariamente tenemos los dos objetos en extremos opuestos de la barra a la misma distancia, generando la misma fuerza. Podemos, por ejemplo, colocar uno más cerca y otro más lejos, pero tenemos que compensar. Si uno está más cerca, tiene que hacer más fuerza para poder ganarle al torque mayor del otro lado. Entonces, muy en cuenta en esto. Este signo es el signo de la letra griega sum, que corresponde a la sumatoria, a la suma. Es decir, si sumamos todos los torques que existen en, en el cuerpo rígido y todos ellos suman cero, vamos a señalar que el cuerpo se encuentra en equilibrio rotacional. Es decir, logramos que todas las fuerzas se equilibraran y de tal manera estas no hicieran, por así decirlo, que la barra se balancee para un lado y para el otro. Y aquí les pregunto, chiquillos, ¿qué pasaría si no logramos este equilibrio rotacional? Es decir, si no logramos que los cuerpos se equilibren uno con el otro. ¿Cómo saber para dónde va la cosa, por así decirlo? ¿De qué va a depender? ¿Quién va a decirnos para qué lado va a girar la barra si hay muchos torques aplicándose ahí? ¿Alguien se acuerda de eso? En un momento, chiquillos. ¿Cómo saber si no hay equilibrio para qué lado se va la barra? ¿Alguien me podría responder eso? ¿Alguien sabe? Ya, ahora manecilla del reloj, efectivamente, pero si tengo, por ejemplo, varios torques por un lado y varios torques por el otro, sabemos que si los sumamos, si no nos da cero es porque no está en equilibrio. Pero ¿cómo saber si la barra se está moviendo para el lado antihorario o el lado horario? Teniendo todos esos torques disponibles. ¿Qué, no, qué tenemos que fijarnos en ellos? Piénselo bien. El sentido, sí, efectivamente. Pero ¿el sentido de quién? ¿Del lado que tiene torque mayor o que tiene torque menor, Iván? Mayor, ¿cierto? Muy bien, Iván. Entonces, si no logramos tener en equilibrio estos cuerpos sobre el cuerpo rígido, o las fuerzas no se logran equilibrar, ¿cómo saber para qué lado se está cargando la barra? O sea, para qué lado está girando, si se está yendo para allá o para acá. Viendo el lado de la barra que tiene el torque mayor. Da lo mismo el sentido. Si, por ejemplo, supongamos que tenemos esta barra y por un lado tenemos cierta cantidad de fuerzas y por este lado tenemos otras. Si la barra se está yendo para acá, es porque en el lado de acá hay un mayor torque, es decir, hay mayor cantidad de fuerzas, las fuerzas son mayores que las de acá, es decir, las fuerzas del lado contrario no pueden vencer el torque de la otra. Entonces, sumamos todas las fuerzas y nos va a dar un resultado, y cuando tengamos ese resultado, el signo que nos dé nos va a indicar la barra se está moviendo para el sentido horario o el sentido antihorario. Muy bien relevante. Entonces, si logramos que todos los torques aplicados sobre la barra se igualen, o sea, sumando todos los torques positivos y negativos da cero, es porque la barra está en su condición de equilibrio rotacional. Si esto no ocurre y da un resultado distinto a cero,
el resultado que nos dé, positivo o negativo, nos va a indicar qué lado de la barra está generando mayor torque, por qué lado de la barra se está generando mayor torque y en qué sentido girará la barra, en este caso del cuerpo rígido. Muy bien. El semestre pasado alcanzamos, alcanzamos solamente a entender esto. Es decir, si sumamos los torques, si dan cero, está en equilibrio. Si no está en cero, esta suma de los torques que existentes dentro del objeto, vamos a decir que la barra se cargó para un lado o para otro, o sea, el sentido fue positivo o negativo. Sin embargo, esta condición de equilibrio rotacional va a ser más amplia, nos va a integrar mayor información. ¿Por qué? Esta condición de equilibrio rotacional también nos permite determinar alguna información faltante si fuera el caso. Es decir, si tuviéramos el torque de cada cuerpo, pero nos falta algún dato, si sabemos que el cuerpo está equilibrado, vamos a saber despejar esa ecuación y poder entenderlo bien. Por ejemplo, supongamos que tenemos como el siguiente ejemplo. Mire a qué distancia se encuentra la persona de la derecha en el balancín para que ambas personas puedan equilibrarlo. ¿Qué nos asegura este encabezado, chiquillos? ¿Qué nos asegura con respecto al equilibrio? ¿Qué nos aporta esa información de que para que ambas personas puedan equilibrarlos? ¿Qué me podría decir? ¿Qué información nos aporta esa parte del ejercicio? Si se logran equilibrar los cuerpos, ¿cómo son los torques de cada uno? ¿A alguien se le ocurre algo? Más distancia, ¿no? ¿Cómo, Eric? Más distancia. Puede ser, pero por ahí, Eric, si la barra está en equilibrio, ¿cómo es el torque de la persona gris y el de la persona negra? Uno tiene que estar más alejado que el otro para que se nivele. Ya, y ese nivelar, ¿qué significa sentido del torque, Eric? ¿Que generen torques iguales o distintos? Eh, Igual. Iguales, ¿cierto? Si la barra está en equilibrio, si yo sumo el torque de la izquierda con el torque de la derecha, el torque de la persona gris con el de la persona negra, del lado derecho, ambos torques van a dar lo mismo, porque si sumo ambos, como uno se hace por un lado, va a tener un sentido y el que va a estar por el otro lado tiene otro. ¿Qué sentido? Considerando que el peso va hacia abajo. Si yo veo a la persona de la izquierda, la persona en gris, ¿qué sentido tendrá su torque? ¿Hacia qué lado haría girar la barra a la persona de la izquierda? Suponiendo que la derecha no está, ¿hacia qué lado giraría la barra? ¿Sería positivo o negativo el torque de la persona de la izquierda? Si no estuviera la otra persona. Negativo. Miren, la persona está apuntando hacia abajo el peso, entonces la barra va a ser esto. Miren, siguen el puntero, va a ser esto. Va a tender a girar hacia este lado, que es el sentido antihorario, es decir, esta persona va a hacer un torque positivo, mientras que la persona de aquí, su peso va a hacer que la barra gire hacia el otro lado, es decir, un torque negativo. Entonces, veamos el ejemplo, resolvámoslo. Vamos a activar una pizarrita para poder resolver este ejercicio. Deme un segundo. Entonces, volvamos a la barra de hace un ratito. Vamos a dejar esto acá. Ahí. Tenemos dos torques. Tenemos el torque por la persona de aquí y el torque por la persona de acá. Entonces, ¿qué fuerza hace la persona de la derecha? De la izquierda, perdón, hace una fuerza de 500 newton por su brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo que hace la persona de la izquierda?
¿Cuál es el brazo de palanca que hace la persona de la izquierda, chiquillos? 1,5. Gracias, gracias, Nico. Y dijimos que el sentido de torque de esa persona era positivo porque estaba hacia el sentido antihorario. Le vamos a sumar el torque de la persona de la derecha. Hace una fuerza de 350. Y un brazo de palanca que no sabemos cuál es. Si sumamos ambos torques, como está el balancista en equilibrio, la suma de ellos va a ser cero, porque está esto en equilibrio. En equilibrio. Pero el torque de la persona de la izquierda es negativo porque va en sentido antihorario, es decir, deberíamos cambiar el signo del segundo. Es decir, en vez de ser positivo, va a ser negativo. Porque la persona de la derecha está girando en sentido antihorario. De esta manera, si sumamos el torque de la primera persona, este es el torque de la primera persona, se lo sumamos con el torque negativo de la segunda, ambos como están en equilibrio, van a hacer que el torque de cero, la suma de los torques de cero. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Una ecuación, la que podemos despejar, ¿cierto? Recordemos nuestra regla de oro de siempre que la incógnita debe quedar siempre sola y positiva. Si el menos 350x está restando en el lado izquierdo, ¿cómo lo pasamos a la derecha, chiquillos? Sumando. Entonces nos quedaría 500 por 1,5 es igual a 350 por x. ¿Cierto? Ahí me quedó, me da rara el por de ahí, por x. ¿Se dan cuenta? Entonces, igualamos el torque de la izquierda con el de la derecha haciendo este movimiento. Si el 350 está multiplicando a la x, ¿cómo pasar a la derecha? Perdón, el 350 de la derecha está multiplicando a la x, ¿cómo pasa a la izquierda? Ahí sí. Dividiendo, gracias Nico. Entonces, 500 por 1,5 dividido 350 nos va a dar esa distancia x, que va a ser la distancia a la cual va a estar la persona en el balancín para poder determinar dicho torque. 500 por 1,5, arriba da 750, dividido 350, abajo. Dividido 350, da aproximadamente 2,14. Entonces, ¿qué hicimos ahora? Con la ecuación de torques, sumamos el primer torque, más el segundo torque, y como está esto en equilibrio, la suma de ambos va a dar 0. Esa es la condición de equilibrio que no debemos olvidar nunca. Si dos o más cuerpos están en equilibrio rotacional, todos sus torques suman 0. En este caso solo tenemos dos torques, el primer torque y el segundo torque. El primer torque es por una fuerza de 500 newton con un brazo de 1,5 y por el sentido de movimiento que tenía, el torque es positivo. Le sumamos el segundo torque, que es el de la persona de la derecha, que hacía una fuerza de 350 newton con un brazo de palanca que no conocemos, que va a ser nuestra X, nuestra incógnita. Pero en vez de sumarlo, lo vamos a restar porque el sentido de su torque va a ser negativo. Recordando la condición de equilibrio rotacional, como ambos están en equilibrio, la resta, en este caso no la suma, va a dar 0, lo cual nos va a generar una ecuación de primer grado con una sola incógnita, que esa incógnita va a corresponder al valor de la distancia que nos falta. Despejamos la ecuación como nosotros ya sabemos hacer bien y nos va a dar que el brazo de palanca de la persona de la derecha es de 2,14 metros. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Entendió esto, chiquillos, cómo resolver la condición de equilibrio? ¿Sí? Entonces, sumamos los dos torques, nunca olvidando los signos de cada uno. Los vamos a sumar y el resultado que nos dé va a ser igual a 0 porque estos están en equilibrio.
vamos viendo los datos, los signos de cada torque, respetando el positivo y el negativo que hemos aprendido, y luego que tenemos la incógnita detectada, la despejamos y tenemos el valor. ¿Qué va a significar esto, chiquillos? Que la persona de aquí está a 2,14 metros del centro del pivote, lo que significa que está más lejos del centro de lo que está la persona de la izquierda. Y fíjense, ¿quién está más lejos del balancín comparado por la fuerza? Es decir, la persona que, que aplicó más fuerza, ¿está más cerca o más lejos del pivote? Fíjense bien, la persona que aplicó más fuerza, ¿está más cerca o más lejos del pivote? Más cerca. Y en caso opuesto, la persona que está más lejos del pivote aplicó menor fuerza. ¿Se fijan? Hay que compensar. Es decir, si quiero mantener el equilibrio, si aplico más fuerza, me tengo que colocar más lejos. Es decir, perdón, si aplico más fuerza, me debo ubicar más cerca del pivote. ¿Por qué? Porque achico el brazo de palanca y hago que mi torque disminuya. En cambio, si yo aplico muy poca fuerza, si quiero aumentar mi torque, debo alejarme mucho más del pivote para que mi brazo aumente y así el torque aumente. ¿Se acuerdan de la pregunta, chiquillos, de la prueba de la hormiga? De la hormiga que intentaba levantar al elefante con una palanca, que decía, era posible, esta situación era posible si nos poníamos así bien extremos. Físicamente, o sea, en la realidad, obviamente no, pero si nos vamos al ámbito físico, esta situación es posible de que ocurra. ¿Cómo? Como la fuerza de la hormiga es muy, muy baja, muy, muy pequeña, la hormiga tendría que ubicarse a muchísima distancia, a kilómetros de la... Tener una palanca muy, muy larga y estar muy, muy lejos del pivote para que así compense el torque del peso del elefante. Es decir, físicamente es posible equilibrar todas estas cosas porque logramos que lo que no tenemos de fuerza lo compensemos con el brazo de palanca y viceversa. Lo que no tenemos de fuerza, de brazo de palanca, porque es muy chiquitito, lo vamos a compensar con la fuerza. ¿Se entiende? Entonces, esas características las debemos tener súper, súper presentes a la hora de determinar el torque y el equilibrio. Lo que no tenemos, por así decirlo, lo que no tengo de uno lo compenso con el otro. Lo que no gano de un lado lo tengo que ganar por otro lado. Y así mantengo los cuerpos en equilibrio. Ya, chiquillos, para que no se asusten, para que todavía los que están un poco perdidos no se queden colgados, lo que vamos a hacer la próxima semana es que nos vamos a, como tenemos una horita, A y B, nos vamos a dedicar a ejercitar puro y duro esto. ¿Qué vamos a hacer? Voy a cargar una guía a Classroom de este tipo de ejercicios donde va a decir, determina el valor de la fuerza o determina el valor del brazo para que se mantenga en equilibrio. Y lo vamos a ir ejercitando en clase. Así que les pido que cuando esa guía se cargue el Classroom, ustedes la vean y la tengan para la clase del martes los del A, perdón, miércoles el A y jueves el B. ¿Ya? Vamos a seguir ejercitando porque en unas clases más vamos a hacer una pequeña evaluación de esto, porque es muy importante entender esta condición de equilibrio, saber cómo mantener los cuerpos equilibrados y cómo el torque nos va a permitir lograr esa condición de equilibrio. ¿Ya? Así que cualquier duda la vamos a ir aclarando con las próximas clases, es que por eso no quiero dar todavía más ganas con esto, para que de a poco volvamos, de a poco vayamos incorporándonos otra vez, y ya la próxima clase vamos a ejercitar y ir trabajando esto y recordándolo siempre. Recuerden que como siempre pueden volver a ver la clase después y de esta manera poder quedar aún más claros con estos contenidos. Bien, chiquillos, estamos en la hora, así que vamos a dejar la clase hasta aquí, esperando que todas y todos estén muy, muy bien. Que tengan un muy buen resto de semana. Nos vemos en la tarde a los del electivo. En la tarde vamos a hacer una actividad de reflexión, de lectura de texto, y voy a dejarles una tareita para empezar a investigar unas cosas, pero va a ser bien relajada la tarde para que no se estresen. Recuerden que el horario electivo también cambió, y nos encontramos ya la próxima semana, los del A el día miércoles y los del B el día jueves. Así que eso, chiquillos, nos vemos en la tarde del horario electivo y el resto la próxima semana. Que estén Chao. bien, nos vemos. Chao, profe. Chao, chiquillos, que estén súper bien.